Si quieres aprender cómo funciona la recursión en Python, dame 5 minutos de tu tiempo que te explico cómo funciona. Vamos a utilizar el ejemplo del factorial para entender qué es la recursión. El factorial es el producto de un número por todos los otros números positivos menores a él. ¿Qué significa esto? Tenemos que 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Siempre el producto de todos los números, desde ese número hasta los más chicos, hasta el 1. Entonces 3 factorial es 3 por 2 por 1, 2 factorial 2 por 1. Y tenemos que 1 factorial es 1 y que 0 factorial es 1. Ahora, podemos empezar a notar un patrón aquí, que 4 factorial es igual a 4 por 3 factorial y que 3 factorial es 3 por 2 factorial y así sucesivamente. Pero no ocurre lo mismo, este patrón recursivo que vemos acá no ocurre con el 0 factorial, que es 1. Lo que decimos es que 0 es el caso base y que todos los otros son los casos recursivos. Recursivo viene porque yo puedo definir a el 4 factorial, por ejemplo, en base a alguno de los casos anteriores, 3 factorial en este caso. Pero con 3 factorial también puedo hacer lo mismo, puedo definirlo en base al anterior, que es 2 factorial. Y esto se repite a excepción del 0 factorial. Entonces, ¿qué es la recursión? En Python, la recursión es una función que se llama a sí misma, ¿sí? Y esto es muy útil para el divide and conquer, divide y vencerás, donde la utilizamos para resolver un problema, pero resolviendo problemas más chicos y dividiendo ese problema en partes más pequeñas. Si seguimos con nuestro ejemplo del factorial, vamos a definir nuestra función factorial, factorial de n. El caso base es que si n es igual a 0, como vimos por aquí, si n es igual a 0, el 0 factorial, bueno, yo ya sé que es 1, no tengo que calcular nada más. Si n es 1, devuelvo 1, listo. Pero ¿qué pasa con el caso recursivo, que es el interesante cuando hablamos de recursión? Yo voy a retornar n por el factorial de n menos 1, que es exactamente lo que veníamos viendo acá. Si n es 4, para calcular el factorial de 4, yo voy a hacer n, que es 4, por n menos 1 factorial. Es exactamente lo que vemos acá en el caso recursivo. Y cuando hablamos de recursión entra esto que se llama call stack, ¿sí? Si no están muy familiarizados con las estructuras de datos, los invito a que vean mis otros videos sobre el tema, pero un stack es una estructura de datos que en español se llama pila y un call stack es una pila donde guardo las llamadas a funciones para acordarme de cuáles son las que tengo que hacer. Entonces, cuando una función llama a otra, se van apilando una encima de la otra y en una pila solamente vamos a agarrar, a sacar y a procesar los elementos de más arriba. Entonces, es entonces es una función ideal porque yo básicamente para calcular el 4 factorial tengo que calcular el 3 factorial, pero para calcular el 3 factorial tengo que calcular el 2 factorial y así sucesivamente hasta calcular el caso base y después poder ir desapilando todos los elementos del call stack. Las pilas tienen la particularidad de que son last in, first out. Y esto quiere decir que el último elemento en entrar va a ser el primero en salir. Y eso es exactamente lo que necesitamos. Entonces, si queremos visualizar esto, ¿qué pasa por detrás cuando trabajamos con recursividad? Cada llamada se va a ir apilando en el call stack. Entonces, si yo quiero calcular factorial de 3, primero tengo que calcular factorial de 2, luego de 1, luego de 0. Al 0 no necesito calcular nada más para calcularlo. Yo ya sé que es 1 porque es el caso base. Entonces luego voy a desapilar el caso base. Y una vez que tengo ese caso base, el 0 factorial resuelto, yo sé calcular es 1 por 0 factorial, que ya lo calculé porque era el caso base. Entonces ahora puedo calcular el factorial de 1. Y cuando ya tengo el factorial de 1, eso me habilita a calcular factorial de 2 y así sucesivamente voy como volviendo para atrás calculando todo hasta tener el resultado que yo deseaba calcular. Y tenemos, cuando hablamos de recursión, tenemos dos posibilidades. A la izquierda tenemos la versión iterativa y a la derecha la versión recursiva. Una versión iterativa es utilizar los ciclos loop, por ejemplo, donde una función no se llama a sí misma
Y yo puedo calcular el factorial tanto en versión iterativa como en versión recursiva. No hay nada que me impida utilizar una o la otra. Ahora, tengo que tener mucho cuidado con la recursión eterna, ¿sí? Esta función que tenemos acá que intenta calcular el factorial tiene un error, que es que n nunca cambia. Si yo ejecuto este código, se va a colgar para siempre y me va a dar un error de recursión donde me dice que la pila llega a su máxima profundidad posible, la máxima cantidad de elementos, y nunca puedo resolver que esta recursión nunca llegó al caso base, porque el caso base no está y porque siempre me estoy llamando a mí mismo. Entonces hay que tener en cuenta de que el parámetro tiene que cambiar. No puedo llamarme a mí misma con los mismos parámetros. Pero el call stack sigue creciendo indefinidamente en este caso, ¿sí? Va a poner factorial de 3, factorial de 3, factorial de 3 y nunca va a llegar al final hasta que dé ese error. Entonces, en este breve tiempo aprendiste qué es la recursión, cuál es la diferencia con una versión iterativa y cómo implementar el factorial recursivo e iterativo. Si este video te resultó útil para entender la recursión en muy poquito tiempo, te invito a que me sigas en mi canal de YouTube. Yo soy Roxana Lafuente y hasta el próximo video.